Mi supuesto buen hijastro, que parece ser excelente tanto en carácter como en aprendizaje frente a los demás, durante el apocalipsis, para salvar su propia vida, me echó a un grupo de mutantes. Después de mi muerte, renací antes del apocalipsis. Mi hijastro todavía quiere chupar mi sangre descaradamente y actuar como un bebé adulto. Ante esto, mi evaluación es: piérdete, estoy ocupado salvando el mundo. Este fracaso de personaje y cuenta inútil debe cancelarse lo antes posible. Las noticias de la mañana informan que recientemente hubo un incidente en el que un pez desconocido hirió a personas en una piscina al aire libre. Actualmente la piscina ha suspendido su funcionamiento y los departamentos pertinentes están interviniendo en la investigación. El sonido del informe de televisión llegó a mis oídos y me desperté sobresaltado. El dolor, realmente dolió, el dolor de tener mis extremidades destrozadas por los mutantes era tan real, pero las manos frente a mí estaban intactas. ¿No fui destrozada por los mutantes? Madeline, ¿acaso me estás escuchando? ¿Estás tan desesperada por un hombre? Tienes que encontrar uno justo antes de mi examen de ingreso a la universidad. ¿Alguna vez has considerado mis sentimientos? El joven que irrumpió a través de su mochila escolar sobre la mesa de vidrio y comenzó a maldecir. En mi memoria, el rostro borroso de la última escena se volvió gradualmente claro y se superpuso con la persona frente a mí. Era Eric, mi buen hijastro. Me pateó al grupo de mutantes para salvar su propia vida y cerró la puerta de hierro. Siempre he sabido que me has estado controlando como a un perro. Nunca me has considerado como tu propio hijo en tu corazón. Puedes morir por mí, y eso puede considerarse cumplir con tu deber como madre. Golpeé desesperadamente la puerta de hierro. La última mirada que me dio estaba llena de disgusto y una sensación de alivio, alejando mis pensamientos. Respiré hondo, lo recordé todo. Eric era el hijo que trajo mi segundo esposo. Después de que mi esposo falleciera, lo crié sola. Justo cuando estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, mi familia organizó una cita a ciegas para mí. Después de que Eric se enterara, tuvo una gran discusión conmigo y dio un portazo y se fue, temeroso de afectar su estado de ánimo para la preparación del examen. Rechacé la cita a ciegas. Aunque me insultó de todas las formas posibles, todavía tuve que tragarme mi orgullo y persuadirlo para que volviera, pero esta vez, una bofetada aterrizó limpiamente en su cara. ¿Qué? Un hombre que ni siquiera has conocido puede afectar tu examen de ingreso a la universidad. ¿A quién le importan tanto los hombres? Dije: en ese caso, también podrías abandonar el examen antes de tiempo. Si el vigilante es un hombre, ¿no tendrás que arrojarte sobre él? En la vida anterior, no escatimó esfuerzos para humillarme con palabras guarras, tanto abiertamente como en secreto. En esta vida, directamente le daré una muestra de su propia medicina. La cara de Eric se puso roja de ira en el acto y cerró la puerta de golpe y se fue. No merece ser mi madre en absoluto. De hecho, es mi culpa que él haya resultado así. La culpa está en que le estaba tocando el laúd a una vaca y siendo sincero con un perro. Miré el reloj de pared, solo quedaban 19 horas para él. Apocalipsis. Eric, ya que te detesto por entrometerme en todo, lo dejaré ir. Un perro salvaje necesita libertad. Vendí todos los fondos y acciones que había comprado, empaqué todas las joyas de oro y plata en casa y me deshice de ellas. Me moví rápido, sin atreverme a perder un solo segundo. Tan pronto como el dinero se acreditó en mi cuenta, corrí al centro mayorista local, me abastecí de arroz autocalentable, fideos instantáneos, bocadillos, bebidas, agua mineral, cambio de ropa, artículos de limpieza diarios e incluso varias cajas grandes llenas de productos sanitarios para mi periodo, hasta que pude llenar el camión de segunda mano que compré. El miembro del personal revisó 2 veces la larga lista de productos en su mano y se quedó atónito. ¿No necesitas que te entreguen tantas cosas? Solo ayúdame. Los puse en el camión afuera. Mientras vigilaba las noticias en tiempo real, continué reuniendo las cosas necesarias para el apocalipsis. En la vida anterior, la fuente del apocalipsis fue la mutación genética de animales salvajes causada por un virus desconocido. Después de que los animales mutados fueran comidos por humanos, el virus se transferiría al cuerpo humano y cambiaría por completo el ADN en el cuerpo humano. La persona infectada podría asimilarse en tan solo una docena de minutos y se les llamó mutantes. Luego los mutantes exhibirían un comportamiento de ataque indiscriminado. Desde el principio hasta el brote, la velocidad de transmisión fue aterradora. Desde la causa raíz del brote hasta la propagación, a toda la ciudad. Era solo cuestión de tiempo antes de que cayera. Quedaban 15 horas para el apocalipsis. Acababa de enviar una gran cantidad de suministros a mi casa y, como era de esperar, mi ahorrativa madre llamó. Le dije que había una gran venta de liquidación en el supermercado cerca de nuestra casa.
me preguntó qué estaba pasando con las personas que vinieron a cambiar las cerraduras y reforzar las puertas y ventanas. Le dije que observé un programa legal y que no era seguro en nuestra área recientemente. Preguntó de nuevo entonces, ¿qué pasa con Eric? La señal es mala, mamá, colgaré por ahora. Después de colgar el teléfono, me distraje por un momento y de repente una chica salió corriendo del costado del camino, chillido. La chica estaba tan asustada por mí que se tambaleó hacia atrás. Entonces un joven se abalanzó sobre ella, puños y patadas aterrizaron sobre ella junto con maldiciones. ¿Cómo te atreves a tocar la tarjeta bancaria en casa e incluso quieres reservar un boleto y salir corriendo? Este dinero es mío en primer lugar, el mundo está a punto de terminar, si no corremos todos moriremos mañana, el fin del mundo. Mis pupilas se encogieron. ¿Podría esta persona también ser un renacido? Bip, toqué la bocina, maldita sea. ¿Para qué estás tocando la bocina? El hombre pateó la camioneta. ¿Cómo se atreve una conductora a conducir en la carretera? Mostré una sonrisa con 8 dientes. No tengo prisa por enviarte a tu próxima vida. La chica se sorprendió. Abrí la puerta del auto a la mitad. ¿Vienes con él o conmigo? A las 11 de la mañana. Llevé a la chica a un restaurante y la vi devorar la comida. Repasé todos los detalles del apocalipsis con Zoe y confirmé que ambos renacimos. En su vida anterior, ella era una persona obsesionada con la buena apariencia y estaba encaprichada con el amor. Pero al final, fue asesinada por un cabrón. En esta vida se despertó y estaba lista para empacar y huir, pero como resultado, también desencadenó la nueva habilidad de violencia doméstica del cabrón. Presioné mi frente. Los cabrones siempre vienen en varias formas. Entonces, ¿dónde comenzó realmente la mutación? Dije, las declaraciones en varias plataformas son todas diferentes. La fuente del parasitismo mutante fueron los clientes que habían estado en Geniu Private Cuisine. Dije, Geniu Private Cuisine, porque me suena un poco familiar. Después de pensarlo un rato, maldita sea, ¿es ese restaurante donde el consumo promedio por persona es de 4 dígitos? El chef tiene una estrella Michelin y necesitas hacer una reserva anticipada y tener alguna tarjeta especial. Recogí a una joven de una familia adinerada en la carretera. Zoe se rió. Era el cumpleaños de mi mayor en casa, aunque no iba allí todos los días. Yo, ¿cuántas sorpresas más tienes que no conozco? Ella, hay algunas. Luego sacó un colgante de jade, un espacio de almacenamiento universal. En mi vida anterior, fui tan estúpida que me enamoré de un chico guapo y encontré a un streamer famoso en línea como mi novio. Al final, me mató solo para tomar esto para sí mismo. De hecho es algo bueno, pensé por un tiempo, pero ya he gastado todo mi dinero en suministros. Dame tu número de cuenta de Alipay. Después de que terminó su operación, mi teléfono recibió un sonido de notificación. Alipay había recibido 10 millones de yuanes en su totalidad. Yo, Zoe, tenía una expresión tranquila. Mis ojos estaban llenos de sorpresa. Esta abrumadora fortuna finalmente está llegando a mí. ¡Qué protección de seguridad! Villa suburbana y un enorme almacén subterráneo. Cómpralos todo para mí exactamente a las 3 de la tarde. Quedaba menos de mediodía para que estallara el apocalipsis según mi memoria. Teníamos todo listo y manejamos hasta la cocina privada Yanyu ubicada en los suburbios. En el camino, recibí una llamada de la escuela. Hola, la mamá de Eric. Eric no vino a clase hoy. Quiero preguntar qué sucedió. Me tomó un tiempo recordar que tenía un hijastro ingrato. Dije, lo siento, maestro, podría estar causando problemas afuera. Si realmente no puede encontrarlo, puede expulsarlo. No deje que arruine la reputación de su prestigiosa escuela, maestro. Dije, sí, eso es exactamente lo que quiero decir. En realidad es un bebé adulto. Voy a cancelar esta cuenta fallida. Me siento renovado. Eric probablemente quiera hacer un berrinche y faltar a clases. Probablemente esté pensando en el truco de persuadirlo para que regrese. Ahora estoy ocupado salvando el mundo. ¿Quién tiene tiempo para preocuparse por él? Mientras podamos evitar que se abra la ciudad de los mariscos, tal vez podamos evitar el apocalipsis, preguntó Zoe. ¿Debería ir a comprarlo ahora? No, para cuando pasemos por el proceso de adquisición, ya habrá amanecido. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Por supuesto, apunté a la puerta de la ciudad de los mariscos, pisé el acelerador de repente. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Van. La mitad de la carrocería del auto estaba metida en la ciudad de los mariscos, y el vidrio de la puerta se hizo añicos por todo el suelo. La escena desordenada asustó a los comensales. Había algunas personas que se retiraban asustadas mientras sostenían sus teléfonos. No publiques en Douyin en este momento, por favor. Después de que nos disculpamos repetidamente y con la tentación del dinero de Zoe, el jefe con cara resistió el impulso de llamar a la policía. Zoe incluso se ofreció a comprar todos los ingredientes de mariscos del día a la 1.
2 veces el precio de mercado como compensación adicional. Después de comprar más de una docena de tanques de ingredientes de mariscos, los metí todos en el espacio de almacenamiento a la vez. Ahora la fuente de la ciudad de los mariscos fue cortada fácilmente por nosotros, y fue tan suave que se sintió como un sueño, le dio a la gente una sensación irreal e ilusoria. Regresamos a mi área residencial y nos acostamos en la cama con Zoe, aunque habíamos estado ocupados todo el día y ambos estábamos exhaustos, no teníamos sensación de cansancio. A las 1:57 de la mañana, quedaban 3 minutos para que estallara la crisis. Cada segundo pasaba lentamente como si los estuviéramos contando. ¿Podríamos realmente prevenir el apocalipsis tan simplemente en la oscuridad? Zoe se acurrucó. Espero recibir una advertencia de mi jefe por ausentarme del trabajo sin motivo mañana, tal vez incluso salga en las noticias locales, los periódicos o el titular de Doin. Una conductora condujo un vehículo hacia un restaurante. Maldita sea. Olvidé maquillarme. Charlamos sin rumbo bajo el cielo y la tierra, presenciados por Taisang español Lao Jun. Yo, una mujer creyente, estoy dispuesta a comer una dieta vegetariana por el resto de mi vida a cambio de un mundo pacífico y próspero. Amén. Yo, tus creencias son bastante complejas, esto se llama amplia selección e inversión extensa, siempre habrá una que funcione. Nos reímos juntos, subconscientemente usando la atmósfera alegre para encubrir la inquietud en nuestros corazones. A las 2 de la mañana, el momento en que estalló el apocalipsis en la vida anterior, pero en este momento, estaba pacífico y tranquilo afuera, como todas las otras noches que habíamos pasado antes. Estábamos tan emocionados que no pudimos expresarlo en palabras por un momento. ¿Podríamos realmente haber resuelto el apocalipsis tan fácilmente? De repente sentí una sensación de inquietud sin razón y abrí el espacio de almacenamiento casualmente. Mi mente zumbó. La escena frente a mí hizo que mi estado de ánimo se hundiera directamente en el fondo. Originalmente había más de una docena de peceras transparentes en el espacio de almacenamiento, que almacenaba todo tipo de mariscos. Ahora, innumerables huevas de peces estaban apiñadas en cada pecera. Y era imposible ver los mariscos que originalmente se criaban en las peceras. Era como si innumerables ojos densos me miraran, pero estaba claramente oscuro y silencioso afuera. Podíamos escuchar débilmente 1 o 2 ladridos de perros desde un lugar distante, y toda la comunidad estaba dormida. Caminé hacia la ventana. Está bien. Todo está bien, ¿no es así? En el siguiente instante de repente hubo un fuerte ruido de vidrio rompiéndose en pedazos con gran fuerza sobre mi cabeza, mezclado con el sonido del grito de una mujer que estaba tan aterrorizada que su voz se volvió estridente y desafinada. Di un gran paso hacia atrás. Estaba pasando. La punta de mi dedo extendido pareció tocar el líquido pegajoso y cálido que goteaba. Encendí la linterna de mi teléfono. Era sangre. Entonces el rostro de la mujer se distorsionó de horror y la gran cantidad de sangre que fluía de su cuello pasó junto a mis ojos. Van, se cayó del piso 18 y aterricé en el suelo. Resultó que cuando uno estaba extremadamente asustado, no podía hacer ningún sonido. Abrí mucho la boca y lentamente levanté la cabeza. Solo vi que en el balcón semiabierto, el esposo de la mujer extendió una lengua larga como un lagarto y lamió la sangre que acababa de brotar. El silencio en la oscuridad se rompió por completo, las luces encendidas por los residentes, los gritos provenientes del pasillo, los sucesivos sonidos de estruendos, las sirenas de la policía de los vehículos a lo lejos y los sonidos de colisión se dispararon uno tras otro como una fila de dominó. Madeline, Zoe salió con el rostro pálido y la voz temblorosa. Está bien, ya hemos hecho todo lo posible. La abracé y seguí consolándola. Solo cuando sopló el viento de la tarde me di cuenta de que ya tenía lágrimas en todo el rostro. Zoe y yo sabíamos muy bien lo que significaban estos ruidos. El apocalipsis realmente había llegado. En la noche oscura, escuchamos el pantallas afuera y los rugidos de los mutantes con los ojos bien abiertos y no pudimos conciliar el sueño en toda la noche. Fue solo cuando el cielo comenzó a aclararse que los ruidos disminuyeron gradualmente, pero pronto me despertó el sonido de la notificación de WeChat cuando estaba medio dormido, cuyo hijo se quedó afuera. ¿No debería vigilarlo más de cerca en este momento? No sé cómo son algunas personas como padres, ni siquiera saben que su hijo está perdido y el niño todavía está tocando puertas una por una ahora. Un niño, ¿cómo podría todavía haber padres que dejaron a su hijo afuera solo en este momento? Bam bam, de repente alguien llamó a la puerta. En el entonces llegó la voz de un niño. Papá, abre la puerta. Fuera, déjame ir. Rápidamente agarré a Zoe, me levanté, saqué mi arma y me acerqué de puntillas a la puerta. Papá, abre la puerta. La voz
Del niño que no obtuvo respuesta aún tenía una inocencia inquietante, pero los golpes en la puerta se hicieron cada vez más urgentes y ásperos. Después del apocalipsis, sin mencionar a un niño, era muy difícil para un adulto que viajaba solo sobrevivir. Y mucho menos miré las pequeñas huellas de manos en la puerta exterior que eran cóncavas hacia adentro. Estas eran las puertas y ventanas que acababa de reforzar antes del apocalipsis. ¿Cómo podría un niño humano dejar tales marcas en ellas? Las alarmas sonaron fuerte en mi cabeza por un momento. Respondí en el grupo todos: no abran la puerta, este podría no ser un niño normal. Como madre, cuando escucho a un niño llorar afuera y buscar a sus padres, me duele el corazón. Eres una madre tan fría. Seguro si el niño no es tuyo, no sabes cómo sentir pena por ellos. No sé cuánto agravio ha sufrido Eric en tus manos a diario. En este momento, otra voz femenina adulta vino desde afuera de la puerta: pequeño amigo, ¿de quién eres hijo? Pero luego hubo un grito aterrador y ensordecedor. Mi corazón se hundió. Rápidamente me incliné para mirar por la mirilla. La puerta exterior de enfrente estaba abierta de par en par. La sangre salpicaba todas las juntas de ladrillo circundantes. La mujer que originalmente había abierto la puerta y hecho la pregunta ya estaba boca arriba en el suelo, pero su cabeza no estaba por ningún lado. La sangre brotaba del cuello cortado de la mujer y el niño que había estado llamando a las puertas de casa en casa buscando a su padre estaba de pie junto a ella. Su cabeza, por falta de una palabra mejor, se partió en varias partes y parecía estar dentro, moviéndose arriba y abajo como el movimiento de masticación de un ser humano. El niño todavía murmuraba para sí mismo: no, tú no eres mi padre no se ve así. Al segundo siguiente su cabeza se abrió de nuevo como pétalos y escupió lo que había comido antes. Era la cabeza de la mujer con una expresión aterrorizada. Papá. El mutante. De repente giró la cabeza hacia mí y los pétalos se cerraron rápidamente, volviendo a la apariencia de un niño lindo y rosado. ¿Estás ahí? Si nosotros podía ignorar la carne picada en la comisura de su boca y el cuello retorcido como un giro debido a que giraba la cabeza. Rápidamente di un paso atrás y saqué un pequeño lanzallamas. La fuerza del niño mutante era mucho mayor que antes. La puerta exterior se abultó hacia adentro en grandes pedazos rápidamente y probablemente no resistiría mucho. A mi señal, Zoe se quedó de pie con un tanque de gasolina, esperando rociarla sobre el mutante en el momento en que atravesara la puerta. El mutante se incendió de inmediato y se quedó atascado en la puerta rota, incapaz de avanzar o retroceder. Papá, hace tanto calor, ayúdame, papá. El niño mutante gritó y luchó entre las llamas y finalmente se quemó hasta quedar negro carbonizado. Zoe dijo con dificultad: ¿de verdad pueden hablar? Si una persona infectada por el virus tuvo una fuerte obsesión antes de morir, después de convertirse en un mutante, todavía podrían actuar de acuerdo con esa obsesión. Tal vez este niño fue abandonado por sus padres y los ha estado buscando todo el tiempo. Entonces casualmente tomé una foto y se la envié al grupo. Foto: si alguien todavía llama a esta cosa un niño normal, se la enviaré a su puerta. El apocalipsis seguía en curso y la comunicación comenzó a verse afectada. La señal se volvió intermitente. Fue solo después de varios días que finalmente esperamos el anuncio oficial. Esta vez, la fuente del desastre había cambiado de la cocina privada Yanyu a una tienda llamada Ciudad Marisco Sing Sing. Zoe no podía creerlo. Así que esta vez la mecha es esta Ciudad Marisco Sing Sing. Si lo hubiéramos sabido antes, nosotros, incluso si resolviéramos con éxito un restaurante privado, aparecerán miles de restaurantes privados o tal vez otra ciudad mariscos. No tenemos forma de detener lo que sucederá en el futuro. Interrumpí los pensamientos paranoicos de Zoe. Pero tenemos que sobrevivir hasta el final. Simplemente no sé cuándo aparecerá el ejército oficial. En el anterior vida, Zoe pudo entrar a la base solo después de esperar al ejército oficial que recibió a los refugiados. Al segundo siguiente sacudí mi teléfono y el identificador de llamadas era Eric. Madeline, ven a buscarme ahora mismo. Eric obviamente estaba corriendo y podíamos escuchar vagamente las pantallas sucesivas en el otro extremo del teléfono. Sé que solo quieres verme en un desastre sin ti, y luego aparecer para otorgarme caridad y hacerme agradecido contigo. Admito que lo lograste, Madeline. ¿Puedes oírme? Ven ahora mismo. Colgué el teléfono, bloqueé el número de teléfono de Eric y luego tiré el teléfono a un lado. Después de un rato, un número desconocido llamó. Madeline, de hecho me bloqueaste. La voz de Eric estaba aún más enojada, hizo que Zoe a mi lado frunciera el ceño. Me estás llamando por mi nombre completo y actuando como una bestia. Todos los modales que te enseñé se han desperdiciado. Eso es todo.
Mientras decía esto, estaba a punto de colgar el teléfono. Espera, escúchame. La voz de Eric estaba aterrorizada y desafinado. Sé que me amas más que a nadie, así que te lo ruego, mamá, soy tu único hijo, así que Eric también podría mostrar debilidad. En cambio, me tranquilicé y serené, no siempre me culpas por entrometerme demasiado. Qué coincidencia, hemos llegado a un consenso. Resultó que siempre lo había sabido, sabía que mi control era por su propio bien. Después de disfrutar de todas estas cosas con la conciencia tranquila, saltó y me acusó de ser controlador. Bajé la mirada y le dije palabra por palabra: Eric, cuídate. Originalmente quería quedarme en casa y superar el primer mes más caótico después del apocalipsis, pero cuando nos despertamos esta mañana, descubrimos que los huevos de peces mutantes en el espacio habían desaparecido. ¿Podría ser que el espacio se los comió? Mirando el espacio que había duplicado su tamaño, la respuesta era obvia. Zoe hizo una conjetura audaz: si lo alimentamos durante unos días más, no podremos mover un arsenal al espacio. ¿No es eso demasiado? Uno debería estar contento, parecía vacilante, pero mi cuerpo honestamente sacó las llaves del auto. Estábamos completamente armados y nos subimos al vehículo todoterreno modificado que sacamos del espacio y avanzamos con dificultad. Las tiendas a lo largo de la calle afuera habían sido saqueadas, se podían ver rastros de líquido seco de color púrpura oscuro por todas partes. Moscas e insectos estaban teniendo una fiesta salvaje y las extremidades rotas y la carne picada se habían convertido en las cosas más comunes en la calle en este momento. El frente del nuevo vehículo todoterreno antes de que saliéramos también emitía un hedor indescriptible a descomposición después de chocar con varios mutantes. Van. Un hombre sin hogar repentinamente corrió al costado del auto, después de dejar varias huellas impactantes en la ventana del auto con sus manos, simplemente se quedó allí y nos miró fijamente mientras nos alejábamos. Es difícil imaginar que este era un bullicioso centro de la ciudad hace medio mes. Ayuda, ayuda. El sonido del grito de ayuda de una mujer vino del supermercado a nuestro lado y pudimos escuchar vagamente los rugidos de los mutantes. Espera un momento, detuve a Zoe que quería salir del auto. Es demasiado peligroso, espérame primero en el auto, pero Zoe fue muy firme: no puedes protegerme todo el tiempo, tendré que enfrentar estas cosas tarde o temprano. Me quedé atónito, mi mente se llenó de pensamientos por un momento, pero parecía que no estaba pensando en nada. Acaricié la cabeza de Zoe: entonces tenemos que tener cuidado juntos. Me tragué el resto de mis palabras: si tan solo fueras mi hijo. Protegí a Zoe y entré al supermercado, acercándome a la fuente del sonido con cautela. Los suministros en el supermercado casi habían sido saqueados, dejando solo estantes vacíos torcidos. Desde arriba de los estantes ya podíamos ver la enorme cabeza de pez del mutante, sus ojos de pez a ambos lados estaban rodando salvajemente en sus cuencas. Obviamente no había notado a la mujer que yacía débilmente no muy lejos. La mujer abrazó el bulto en sus brazos con fuerza y sin decir palabra nos lanzó una mirada suplicante, pero eran demasiado cerca y fue muy fácil alarmar al mutante. Ten cuidado. Zoe me apartó un poco en silencio. Al segundo siguiente, empujó el estante al lado del mutante. El mutante fue tomado por sorpresa y fue presionado debajo del mostrador. Caminamos con cuidado para observar. Su gran cabeza de pez reventó la camisa de su cuerpo, pero todavía se retorcía de mala gana. Cuidado por donde pisas. Vi el moco desconocido extendiéndose silenciosamente debajo del hombre pez mutante. Este moco podría ser venenoso, ¿cómo lo sabes? Este es un mutante de bagre. Este tipo de pez tiene mucho moco en la superficie de su cuerpo y su característica más icónica son sus bigotes. Parecía que en esta vida los tipos de animales mutados aún afectarían la forma manifestada después de que el virus parasitara. Saqué el machete que había preparado y le corté la cabeza de pescado. El mutante dejó de vivir y comenzó a pudrirse rápidamente. Bueno, la ama de casa ha conquistado el mundo, parece que solo hay esta por aquí. Deberían haberse ido todos para escapar del calor. ¿Estás bien? Di un paso adelante y ayudé a la mujer que sostenía el bulto. Al segundo siguiente, de repente sacó una daga del bulto y hábilmente la puso contra mi cuello. El bulto en sus brazos estaba vacío. Zoe dejó escapar un grito: si no quieres atraer a los mutantes, simplemente entrega obedientemente la comida y el auto. 3 hombres salieron del rincón oscuro. Cuando vieron a la joven y hermosa Zoe, le silbaron juguetonamente: buen trabajo, llévenla de vuelta primero. Lo siento, la mujer me susurró al oído. Así como así, nos llevaron como rehenes a su base. Un fuerte olor asaltó nuestras fosas nasales, un olor a descomposición, libertinaje y náuseas. De repente tuve un mal presentimiento. Las gruesas cortinas de la habitación se abrieron y la luz del sol se derramó, pero la escena frente a mí hizo que mis puños se apretaran. Había varias mujeres en la esquina, atadas con cadenas y casi desnudas.
Incluida la chica que anteriormente fingió ser una mujer, solo había unos cuantos tazones para perros frente a ellos. Maldita sea, ¿a quién le pones esa cara inexpresiva todos los días? El hombre con cabello amarillo pateó fuerte a una de las mujeres. Todos ustedes anímense, los recompensaremos apropiadamente esta noche. Claramente todavía estaban vivos, pero estaban tan inmóviles como cosas muertas, pero el apocalipsis acababa de comenzar, y esta escoria y parásitos ya estaban ahí afuera haciendo el mal. El mundo tiene que estar en caos para que nosotros, los hombres, tengamos la oportunidad de salir adelante. El hombre gordo levantó a la chica que acababa de fingir ser una mujer como una muñeca rota y la besó. Se decía que esta chica era graduada de una prestigiosa universidad. Intenté ponerle las manos encima varias veces pero fallé. Ahora está a mi merced, ¿no es así, el lacayo con cabello amarillo? ¿No eres como un emperador en la antigüedad? Entonces te seguiremos y disfrutaremos de la buena vida. Ja, ja, ja. Zoe luchó y maldijo, ¿no tienes miedo de la policía? Pero sus palabras solo hicieron que el otro lado estallara en carcajadas, y comentaron sobre Z. No pude soportarlo más. Silenciosamente saqué un pequeño cuchillo del espacio y corté la cuerda, luego salpicé una taza de líquido hacia ellos. Pensé que era de día. ¿Qué tipo de ensoñaciones están teniendo? ¿Quieres gobernar el mundo cuando yo estaba sobreviviendo en el apocalipsis? Puede que ni siquiera hubiera monos en el monte Amae todavía. Dejaban escapar gritos uno tras otro. Mis ojos. La mucosidad comenzó a chisporrotear y humear cuando entró en contacto con su piel, y parecía ser corrosiva hasta cierto punto. La mucosidad de bagre que recogí hace un momento, también podría probarla en ustedes, montón de basura. Resultó que abastecerse de todo solo me salvaría. Zoe con entusiasmo metió cuchillos en las manos de varias chicas que habían sido desatadas. Vamos, uno para cada una de ustedes, vamos a vengarnos de nuestros rencores. El hombre gordo que estaba bajo mi pie seguía maldiciendo sin parar. Clan. Los cuchillos cayeron al suelo uno tras otro, las chicas se acurrucaron, y nadie se atrevió a tomar el cuchillo. Zoe no entendía, ¿por qué no tomas los cuchillos? Ya los hemos derribado, ya hemos sido profanados por estas bestias. ¿Cuál es el sentido de vivir? Hay muchas razones para vivir. Confisqué rápidamente la herramienta del hombre de cabello amarillo para hacer el mal con un corte del cuchillo, e inmediatamente la habitación se llenó con sus gritos. Cuando estás vivo, tienes la oportunidad de escuchar a tus enemigos gritar a tus pies. ¿Por qué deberías torturarte a ti mismo? Son ellos quienes merecen morir. La última frase fue como un hechizo mágico. Las chicas la repitieron, y la vitalidad se inyectó de nuevo en sus cuerpos, les dio la fuerza para levantar las afiladas cuchillas y cargar hacia los enemigos, y el coraje para odiar y desahogar su disgusto. Al final, todavía atamos a los 3 hombres que estaban casi sin aliento y los arrojamos a la habitación. Luego abrimos la puerta de par en par y rociamos el cebo de pescado de alta calidad que los hombres peces mutantes amaban más. Creo que los mutantes estarán muy agradecidos por este regalo de la naturaleza. Cuando regresamos a casa, teníamos 2 compañeros más. Ya era la hora de cenar y necesitábamos urgentemente una comida deliciosa para calmar nuestras almas maltratadas. Primero saqué una bolsa de albóndigas de camarones congeladas del espacio y las cociné al vapor en una olla. Luego saqué la carne del muslo de pollo, escaldé la piel del pollo con agua caliente hasta que se enroscó, agregué cebolletas, jengibre y vino de cocina para eliminar el olor a pescado. Luego lo saqué y lo enfrié. Lo rocié con salsa y salteé una verdura de temporada. El olor dominante de cebolletas y jengibre entró inmediatamente en mi nariz, abriendo mi apetito. También saqué 2 costillas, las corté en trozos, las blanqueé en una olla para quitar la espuma de sangre y luego las puse en una olla para estofado. Agregué soja y calabaza amarga para hacer una calabaza amarga y una costilla. Sopa. No tardé mucho en poner los 3 platos y una sopa que preparé en la mesa del comedor. En mi vida anterior, cuando estaba fuera de la base buscando suministros, desafortunadamente me rodeó un grupo de mutantes. Fue Nora quien pasó y me salvó, pero nunca había oído hablar de su pasado. Inesperadamente la conocería antes en esta vida, pero aún así llegué un paso tarde. Si la hubiera conocido antes, no habría tenido que pasar por tanto sufrimiento. Toqué la parte superior de su cabeza con dolor. Nora, creo que debería ser local. Simplemente no sé si mi cocina es lo suficientemente auténtica, pruébala. Tan pronto como terminé de hablar, fue como darle cuerda a una máquina. Grandes lágrimas rodaron por los ojos de la chica que había estado en silencio todo este tiempo, y de repente estalló en lágrimas. Nora era originalmente una joven que enfrentó la crisis del desempleo justo después de graduarse de la universidad. Cuando los mutantes estallaron, quedó atrapada en la casa de alquiler así,
afortunadamente, siempre había sido una chica amante de la comida a la que le gustaba abastecerse de comida. Cuando estaba en la universidad, su mayor pasatiempo era abastecerse de mucha comida y luego invitar a sus compañeras de cuarto a compartirla alegremente. Su vida era colorida. Este apocalipsis tomó a todos por sorpresa. El grupo de WeChat de la comunidad llamó a las familias con excedentes de suministros para que salieran y compartieran, y ella respondió activamente de inmediato. Pero a medida que los suministros se volvieron cada vez más escasos y los corazones de las personas se volvieron impetuosos, algunas personas con motivos ocultos pusieron sus miras en ella. La pesadilla comenzó. Incluso ayudó a los malhechores y se usó a sí misma como cebo para engañar a una mujer tras otra. Si no hacía esto, moriría. La gente buena no vive mucho aquí. Tenía que ser despiadada, mientras pudiera sobrevivir hasta el final. Esta fue su última obsesión. En la pesadilla nunca derramó lágrimas, incluso cuando amenazó a otros con un cuchillo, cuando fue rescatada o cuando fue la primera en correr hacia el mal con un cuchillo, hasta que un plato le colocaron albóndigas de camarones humeantes frente a ella, rompiendo la línea de defensa psicológica que había construido durante varios días. Se atragantó y preguntó ¿por qué la salvaste, por qué la aceptaste? Incluso estaba demasiado avergonzada para hacer la pregunta. Entonces la abrazaron con un cálido abrazo. El cálido abrazo curó toda su ira, odio, confusión y agravios. Le repitió una y otra vez, esas personas ya no pueden amenazarte, ahora puedes crecer libremente. Sí. Su mundo se llenó de color nuevamente. El mundo eran las albóndigas de camarones cristalinas envueltas en camarones frescos, la tierna carne de pollo teñida con salsa y la amarga sopa de calabaza y costillas con aceite flotando en la superficie. El tierno brote joven apartó la enorme roca sobre su cabeza y emergió del suelo. Hoy vigilaré la puerta, todavía tengo mucha energía y no tengo sueño en absoluto. Después de la cena, justo cuando todos estaban a punto de irse a dormir, Nora se ofreció a hacer guardia. De repente su estómago dejó escapar un gruñido y Nora inmediatamente la cubrió. Estómago, su cara se puso roja brillante. No es eso, yo pregunté tentativamente. Entonces te cocino unos fideos como refrigerio de medianoche, ¿puedes agregar un huevo también? Me hizo gracia su mirada lastimera y me volví a la cocina para preparar el refrigerio de medianoche. De repente, escuché a Nora soltar un grito, inmediatamente me acerqué y me encontré con el par de ojos cansados e inyectados en sangre mirando por la mirilla. Era Eric. ¿Cómo podía tener tanta suerte de seguir vivo? Mamá, estoy tan feliz de verte de nuevo, no tienes idea de cómo me las arreglé para sobrevivir. Bueno, realmente te estás adelantando, niño. Eric estaba tan emocionado que estaba balbuceando, realmente sé que estaba equivocado. Solo quería venir a verte, traje algunos paquetes de fideos instantáneos, ¿cómo puedes seguir comiendo tan bien? El aroma de los fideos de aceite de cebolleta con un huevo de yema líquida flotaba, haciendo que la expresión de lástima originalmente falsa de Eric se retorciera. No pudo contenerla más, había caminado durante más de medio mes. Desde la escuela en los suburbios hasta la casa en el centro de la ciudad, en el camino, estaba lleno de miedo y no había dormido bien por temor a que si se quedaba dormido, terminaría en el vientre de un mutante cuando tenía mucha hambre. Incluso rebuscó en los botes de basura. Como resultado, su madrastra estaba disfrutando en casa e incluso parecía llena de energía. Su expresión originalmente suplicante y aduladora casi se quebró, pero la reprimió, haciendo que su expresión pareciera un poco. Hice un movimiento para cerrar la puerta. Espera un minuto, con prisa. Eric bloqueó la puerta con su mano, y su mano estaba severamente pellizcada, su rostro contorsionado por el dolor. Puedes ignorarme, pero no puedes ser tan desalmado como para verme morir, ¿cierto? Se hizo a un lado, velando a la chica de pelo largo apoyada contra la pared detrás de él. La chica de pelo largo tenía el rostro pálido y se agarraba la cintura, con sangre aún brotando, mientras vendaba la herida de la chica de pelo largo. Aprendimos todo de su relato intermitente. Después de que comenzó el apocalipsis, incluso la escuela lejana en los suburbios había caído. Un grupo de 7 u 8 de ellos huyeron juntos de la escuela, pero resultó que simplemente saltaron de la sartén al fuego. Para cuando llegaron al centro de la ciudad, solo quedaron los dos. Durante una persecución de los mutantes, la chica de pelo largo cayó accidentalmente mientras corría y fue apuñalada por las barras de acero expuestas de un letrero de luz. Afortunadamente Eric regresó y la ayudó a correr juntos, y pudieron sobrevivir. Si no fuera por Eric, habría perdido la vida. La chica de pelo largo se recuperó rápidamente y dijo con la vitalidad única de una niña: «Tía, Eric tiene razón,
eres de hecho la persona más amable del mundo, debe ser muy feliz ser tu hijo, arqueé una ceja. ¿Podría este hijastro desesperado saber realmente cómo salvar a la gente? Podría ser que había sido golpeado por el ambiente apocalíptico y de hecho desarrolló una conciencia, no estoy seguro, esperemos y veamos. La chica de pelo largo mostró sus dientes de tigre. No te preocupes mientras me ponga en contacto con mi tío. Definitivamente vendrá a salvarnos, es un funcionario. Zoe y yo intercambiamos una mirada, tácitamente apartamos la mirada. ¿Dónde están los suministros en la casa? Eric se acercó y me miró. Los suministros son escasos ahora. ¿Cómo vas a sobrevivir en el futuro si eres tan derrochador? Solo dámelos, soy el único hombre en la familia ahora, y me ocuparé de ellos por ti. Me quedé en silencio durante un largo rato y luego escupí 3 palabras. Sal, se burló, convencido de que todavía estaba enojado con él, y su tono se volvió aún más burlón. Sabes muy bien qué hora es ahora, mamá. ¿Cómo vas a sobrevivir en este apocalipsis sin mí? ¿Crees que puedes confiar en estas mujeres que no pueden cargar nada ni hacer ningún trabajo duro? Soy tu único hijo, sí. Seguía siendo ese buen hijastro que pensaba que no era suficiente chuparme la sangre e incluso quería matarme, y todavía tenía el descaro de intentar jugar el papel de un bebé adulto. Escupí sobre esa idea. Al segundo siguiente, agarré a Eric por el collar y lo tiré de la casa, pero todavía se aferró como un chicle y se quedó en el pasillo, viendo su dura vida durmiendo a la intemperie. La chica de pelo largo que había salvado mostró una mirada de lástima. ¿No es un poco demasiado duro dejarlo allí? Él me salvó, déjalo solo. Un perro callejero desagradecido debería ser abandonado a su suerte. Si no fuera por él sabiendo que tienes un tío oficial, ahora estarías en el vientre de un mutante. La chica de pelo largo se tragó su confusión. No tuve tiempo de explicar más y simplemente la dejé en casa para recuperarse, y con la persistente alimentación diaria de mutantes al espacio, el espacio se había expandido a un tamaño muy considerable. La vida de repente mejoró. Por otro lado, a través de canales en línea, nos enteramos de que las autoridades estaban construyendo gradualmente bases en varios lugares para resistir a los mutantes, y el orden iba tomando forma a medida que las bases se establecían lentamente. Tal vez podríamos aguantar hasta que terminara este gran desastre. Un día, aparecieron vehículos oficiales abajo en casa. Nosotros, que estábamos a punto de irnos a casa, nos escondimos en las sombras para observar la situación. El oficial a cargo colocó un altavoz en el techo del vehículo que estaba sonando en bucle. Parecía que las autoridades iban a incorporar a los residentes sobrevivientes y reunirlos en la base establecida temporalmente para luchar conjuntamente contra los mutantes. En mi vida anterior, mi hijastro tacaño había prosperado en la base gracias a mi dedicación desinteresada. Eric, que estaba a punto de subir al vehículo, nos vio escondidos de un vistazo. ¿Son ellos? Eric sonrió suavemente pero apretó los dientes. Les debemos nuestra supervivencia hoy. La chica de pelo largo, el tío, nos evaluó, levantó una ceja y pareció sospechoso. Después de todo, todos lucíamos llenos de vitalidad, lo cual era raro en el apocalipsis. Al igual que en la vida anterior, la base a la que íbamos era la más cercana a la ciudad X, y también era la base de entrenamiento militar ubicada en la frontera entre las dos ciudades antes del apocalipsis. El tío de la chica de pelo largo, David, era el oficial a cargo de liderar al equipo esta vez. Sin embargo, debido al continuo rescate de los residentes atrapados en varios lugares, el viaje de regreso se alargó mucho. Solo pudimos encontrar un lugar para descansar por la noche antes del anochecer. Después de todo, nadie quería enfrentarse a los mutantes que eran más poderosos por la noche. Todo esto era comprensible, pero eligieron el gimnasio, y era del tipo con una piscina de estándar internacional. Los hombres pez mutantes que amaban el agua podían nadar de un lado a otro en ella cientos de veces con giros. Nora estaba preocupada. Comandante David, creo que la autoridad también debería comprender las costumbres actuales de los mutantes. David levantó sus gafas de montura dorada y sonrió. No se preocupe. Eric dijo que este lugar había estado abandonado y sin uso antes del apocalipsis, y que nadie había estado aquí, y que tampoco había mutantes. Eric saltó de inmediato. Ahora las autoridades dan gran importancia a la reconstrucción de la base después del desastre, y las mujeres también son un recurso escaso. Si tienes miedo, simplemente escóndete detrás. Recurso escaso, en otras palabras, no nos consideraban personas reales. Al ver el ceño ligeramente fruncido de David, Eric cambió de tema inmediatamente. Oye David, no los tomes en serio, hablaré con ellos como es debido más tarde. Se inclinó y amenazó en voz baja. Esta es la persona a cargo de la base, Madeline,
te advierto que no arruines mis planes. Estaba tan enojado que me reí. Como era de esperar, ¿te aferras a cualquier hombre que mira? ¿Podría ser que tengas algunas preferencias secretas? Van, de repente una pequeña figura entró corriendo desde afuera de la puerta, pero cayó de bruces, atrayendo la atención de todos. Todos estaban en guardia y un mar de cañones le apuntaban al unísono. Pequeño bribón, ¿dónde has estado? Te he estado buscando por todas partes. Una tía regordeta salió de la multitud, agarró la oreja del niño y se disculpó repetidamente. Lo siento, mi hijo es travieso, no lo vigilé cuando bajamos del vehículo hace un momento, y se escapó. Sugerí que pudiéramos revisar si el niño tenía alguna herida en su cuerpo, pero la tía se opuso firmemente y no dejó que nadie tocara a su hijo, así que tuvimos que rendirnos. Crujido, la pesada puerta se cerró lentamente bloqueando la hermosa puesta de sol. Afuera, después de que la puerta del gimnasio se cerró, mi párpado derecho comenzó a temblar. Incluso después de que todos hubieran descansado, todavía estaba observando a esa madre y a ese hijo sin dejar rastro. El niño seguía susurrándole a la tía que tenía hambre, y aunque la pila de envases de plástico frente a él se hacía cada vez más alta, no se detuvo. La tía parecía angustiada. Mi pobre niño, aguanta un poco más. Habrá mucha comida deliciosa cuando lleguemos a la base. Su equipaje de mano ya estaba vacío, y no pudo sacar más comida. Tengo hambre, tanta hambre, mamá, tengo hambre sin comida. La voz del niño se volvió cada vez más urgente, el cuerpo bajo su sudadera seguía retorciéndose, pero la tía, que adoraba a su hijo, no lo notó a tiempo. Inmediatamente desperté a las personas que viajaban con nosotros. Una voz que era difícil distinguir si era masculina o femenina salió del cuerpo del niño. Mamá, 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 ¿puedo comerte? Cállate, ¿pueden estar tranquilos? Ah. Un grito estridente resonó por todo el gimnasio. El niño, no, ya se había convertido en un mutante, abrió la boca y varios tentáculos de pulpo se extendieron. Agarró a la tía más cercana y se la metió en la boca. Como resultado, sus tentáculos de pulpo se volvieron cada vez más gruesos, agitándose salvajemente. Agarró a alguien con indiferencia y lo estranguló hasta la muerte. De repente una espuma de sangre voló por todas partes, y los disparos y los gritos se mezclaron. Me dolió la cabeza. Zoe, ¿qué haces ahí parada? ¡Corre! La multitud corría como un rebaño de ovejas en pánico. Ni siquiera los hombres de David pudieron lidiar con este mutante pulpo en primer lugar, e infectó a más y más personas. Incluso recibir un disparo solo enfureció al mutante y lo volvió más violento. Apreté el machete que saqué del espacio y corrí hacia el mutante en cuanto pude. Después de todo, Zoe y los demás aún eran niños y no habían experimentado el verdadero apocalipsis. Tenía que protegerlos. En ese momento, ya había algunas extremidades rotas amontonadas. A los pies del mutante era tan vívido que incluso había un brazo perteneciente a la tía, y los dedos conectados incluso se crisparon. El olor a sangre en el aire seguía estimulando los nervios. Una fuerte sensación de náusea subió a mi estómago, y no podía dejar de temblar. A pesar de haber vivido el apocalipsis durante 10 años, todavía no podía entumecerme cada vez que veía una escena así. Seguí despejando a los mutantes que bloqueaban mi camino, cuando el mutante pulpo sintió la amenaza que se acercaba. Levantó uno de sus tentáculos y lo estrelló contra mí. Al segundo siguiente el tentáculo fue cortado por mi cuchillo. No había sangre fluyendo del corte, pero estaba silbando y emitiendo humo blanco. Efectivamente, el moco corrosivo de los mutantes también fue efectivo en ellos. Valió la pena todo mi arduo trabajo en recolectarlo. Por el rabillo de el ojo vi que los otros tentáculos del pulpo estaban a punto de arremeter contra la multitud. El rostro de Zoe estaba pálido como la muerte, y solo podía observar con impotencia cómo el tentáculo se cernía sobre ella. Mis ojos estaban inyectados en sangre, y no tuve tiempo de correr a ayudar. Zoe Van, la bala de la escopeta impactó en el tentáculo con precisión, y el tentáculo se rompió a sus pies. Estaba tan cerca. Afortunadamente una ira incontrolable brotó de mi pecho. Después de intercambiar una mirada con David, quien había disparado el arma, me lancé de nuevo a la batalla. Aunque el mutante finalmente fue asesinado por los esfuerzos combinados de las personas que habían reaccionado y el ejército, aún sufrimos grandes pérdidas. Después de la batalla, el suelo estaba cubierto de impactantes manchas de sangre y miembros rotos. Los supervivientes estaban todos de mal humor, sin la más mínima sensación de haber sobrevivido al desastre. Oye, ya sabes, estas cosas incluso pueden hablar ahora. Si pudiéramos comunicarnos con ellas, ¿no sería una gran arma? Una voz fuera de lugar apareció en el equipo, pero nadie tenía ganas de prestarle atención.
Solo Eric se quedó mirando los cadáveres en el suelo, perdido en sus pensamientos. La ruinosa intersección de la autopista estaba cubierta de enredaderas, y una tras otra, delicadas y hermosas rosas florecieron en ella, haciendo que la gente contuviera la respiración en admiración por la grandeza del Creador. De repente, una de las rosas creció repentinamente más de 10 veces su tamaño original, proyectando una enorme sombra, y las gruesas enredaderas comenzaron a azotar como una tormenta todas las unidades en alerta. Los miembros del equipo esquivaron los ataques de las enredaderas mientras maldecían: «Maldita sea, ¿cómo pueden incluso las flores, plantas y árboles convertirse en espíritus ahora? ¿Cómo se supone que vivamos así?». Sin embargo, la mutación ocurrió en este momento. Las enredaderas que se movían sutilmente en el suelo atacaron repentinamente y ataron a varias personas del equipo, en casi un abrir y cerrar de ojos. Las enredaderas perforaron sus duros cráneos y emergieron de la parte posterior de sus cabezas. Las enredaderas que rompieron los huesos todavía estaban manchadas de sangre fresca, y una delicada rosa floreció en el viento, haciendo que la gente se estremeciera. Escuché las pantallas del otro los miembros del equipo en mis auriculares y mi corazón se encogió. No podíamos permitirnos demorarnos más, la situación solo se volvería cada vez más desfavorable. Cúbreme. Bajo la cobertura de los miembros del equipo, esquivé los ataques de las enredaderas de rosas a izquierda y derecha y saqué mi arma para apuntar. La bala atravesó con precisión la raíz de la rosa, y después de unos segundos, se marchitó por completo. Hermana Madeline, ¿cómo lo sabías también? Incluso sabías que habría una planta mutada aquí. Zoe y yo intercambiamos una mirada y nos sonreímos significativamente. Había pasado un año desde que nos acogieron en la base X. Durante este periodo, el virus mutante no había sido erradicado fundamentalmente, y los humanos aún luchaban por sobrevivir. Esta vez, la base detectó signos de vida activa cerca de la estación de la carretera. Con mi sutil recordatorio, decidieron enviar un equipo para una inspección. Como era de esperar, encontramos la planta de rosa mutada. En mi vida anterior, las plantas también parecían haber experimentado algún tipo de evolución debido a la presencia del virus mutante y todas habían mutado. Sin embargo, en la vida anterior, debido a que no se descubrió a tiempo, varias bases cayeron y la humanidad sufrió grandes pérdidas. Pero en esta vida, con los recordatorios de Zoe y míos, la base pudo descubrir la aparición de las plantas mutadas con mayor rapidez y precisión, y tomar medidas específicas, lo que aumentó considerablemente la tasa de supervivencia de la base. El miembro del equipo parecía envidioso. Después de esta misión, serás enviado a la provincia y para abrir una nueva base. Bien. Sonreí. No estoy seguro de eso. Después de completar esta misión, retirámonos y regresemos. Una ovación estalló en el equipo. ¿Por qué no puedo ser enviado a establecer una nueva base cuando ella, Madeline, puede? Después de regresar a la base, fui a la oficina de David como de costumbre para informar. Cuando abrí la puerta, vi a Eric discutiendo con la cara roja y el cuello grueso sobre algo. Eric giró la cabeza al oír el ruido. Al ver que era yo, su rostro se llenó de odio. Tras el incidente en el gimnasio, David llevó al resto de la gente de vuelta a la base X, pero Eric no recibió la atención que esperaba. No sé qué le dijo David. Trabajó obedientemente en logística y suministros en la base durante un año. Cuando vio que tenía que ir a misiones de campo continuamente para luchar contra los mutantes, también me presionaba y me dificultaba las cosas de diversas maneras. Incluso nos ignoró selectivamente al distribuir suministros. Hasta que supo que estaba a punto de ser enviado a construir una nueva base, se puso ansioso y empezó a gritar como un perro rabioso. Pero la respuesta de David fue impecable. Esto también es un acuerdo de arriba. La tarea de ir a la provincia y para establecer una nueva base esta vez es extremadamente peligrosa. Con la fuerza de Madeline, ella es de hecho la mejor candidata. La implicación era que Eric no estaba a la altura. No pude evitar soltar un bufido de risas. Eric alzó la voz con incredulidad. Solo ella, soy su hijo, ¿por qué no los guío?, me preguntó. Me acerqué a él y lo miré fijamente a los ojos. Después del apocalipsis, ¿cuántos mutantes has visto? ¿Cuántos has matado? ¿Y a cuántas personas has salvado de los mutantes? No había tenido tiempo de lavarme desde que volví del exterior. El olor a sangre me envolvió. Tartamudeó y evitó mi mirada.
En un instante la diferencia entre nosotros fue evidente. Le enseñé los 8 dientes y le dije palabra por palabra: sin mí, tu madrastra, no eres nada. Ahora bien, ¿qué derecho tienes a competir conmigo por el liderazgo de la base en la provincia? En mi vida anterior, él construyó una nueva base en la provincia y vivió una vida próspera, pero en esta vida, solo era un miembro ordinario del personal logístico de la base. Resultó que sin mí, su vida podría cambiar drásticamente. Todo el resentimiento que tenía desde que renací pareció derramarse. En ese momento, ya no necesitaba estar atada a mi rol de madre y ser exprimida por él, ni necesitaba adelantarme a él y trabajar por él. Capté con precisión el odio momentáneo y distorsionado en el rostro de Eric, y me sentí secretamente complacida. Ya no necesitaba hacer nada por nadie, solo era yo misma. Pero el repentino ataque de los mutantes interrumpió nuestro plan original. Cada vez que atacaban, apuntaban con precisión a nuestras debilidades. Luego huían después del ataque sin mostrar interés en persistir en la batalla, pero cada vez nos causaban grandes pérdidas. Cuando corrimos al campo de batalla de nuevo, solo vimos a los miembros del equipo en un estado de caos, charlando y discutiendo. ¿Por qué estos mutantes entienden ahora las tácticas? ¿Podría ser que hayan desarrollado cerebros? ¿Por qué nadie nos informó sobre esta evolución biológica? Ahora que han aparecido plantas mutadas, no me sorprendería que me dijeras que afuera había una batalla entre King Kong y Godzilla, pero después de que la discusión no llegara a ninguna parte, solo pudimos retirar al equipo a regañadientes. Debido a las repetidas derrotas de los mutantes, cundió el pánico en la base. Todo tipo de rumores, como que los mutantes eran los amos del mundo y que ser infectados por ellos sería la mejor solución para la evolución, se extendían por todas partes. Pero según mi memoria de la vida anterior, este era solo el primer año del apocalipsis, y la evolución de los mutantes no podía ser tan rápida. Cada vez que apuntaban con precisión a los puntos débiles de la base, junto con las obvias señales de orientación deliberada y la opinión pública, tal vez alguien estaba jugando una mala pasada. Si hubiera alguien de adentro, sería más fácil atraparlo. De repente se me ocurrió una idea e informé a los demás: necesitábamos celebrar varias reuniones y cambiar el diseño de la defensa de la ciudad de la base. La noche siguiente, aunque estaba oscuro, era difícil ocultar las acciones de algunos. Gente escurridiza, capitán, lo atrapamos justo cuando el turno estaba cambiando y estábamos tomando un respiro. Zoe se acercó, pero tenía una expresión indescriptible en su rostro. Es Eric. Me pellizqué el puente de la nariz en un movimiento para que trajera a la persona. Dime, ¿qué estabas haciendo escabulléndote de la base en este momento? Hubo otra oleada de mutantes atacando esta mañana, pero esta vez nuestros guardias lo notaron a tiempo y lograron defenderse. El capturado Eric todavía tenía una expresión indiferente. ¿Por qué debería responderte? Algo anda mal, capitán. Un miembro del equipo entró rápidamente. Los mutantes están invadiendo, y ahora la puerta oeste ha caído. Inmediatamente miré a Eric. ¿Atrajiste a los mutantes para que invadieran la base? ¿Este es tu plan? No sabes cuántas personas han muerto a manos de los mutantes. Eric me miró con odio. ¿Y que si lo hice? ¿Qué derecho tienes a culparme, Madeline? Solo eres un perro en nuestra familia. Mataste a mi papá, me ignoraste e incluso intentaron mandarme. Te mereces morir. ¿Qué hay de las otras personas en la base? Todos son inocentes, pero Eric no mostró ninguna culpa, ya que todos te apoyan. Déjalos ir al infierno contigo. Tú eres quien los mató. Yo soy a quien deberían haber elegido. Cerré los ojos y dejé escapar un largo suspiro. Efectivamente, una cuenta inútil sigue siendo inútil sin importar cuánto intente salvarla. Todos lo escucharon, cierto. Eric, el miembro del personal de logística de la base, coludió con los mutantes y será encarcelado temporalmente. Un rastro de pánico apareció en el rostro de Eric. ¿Tú de verdad creíste que sabía que había alguien interno, pero no hice nada y solo esperé estúpidamente a que guiaras a los mutantes hasta nuestra puerta? Los mapas de defensa de la ciudad recibidos por todas las personas en la reunión tenían ligeras diferencias. Había tendido una trampa y estaba esperando a que alguien cayera en ella, considerando la dirección del ataque mutante de esta mañana. No hay nada que no se pueda entender. La cara de Eric cambió varias veces, luciendo como una paleta derramada. Originalmente quería darte una muerte rápida, pero ahora he cambiado de opinión. Voy a hacer que te arrepientas de tenerme como tu madre. En las siguientes operaciones, sin Eric, el infiltrado, todo salió bien, como matar mutantes, construir bases y reclutar talentos.
Y mantuve a Eric a mi lado, ya que le gustaba tanto mezclarse con los mutantes, lo usaba como cebo para atraerlos. ¿Sabes qué? Fue sorprendentemente efectivo. Volvió a los días en que estaba lleno de miedo al comienzo del apocalipsis. Un día finalmente se desplomó y tuvo fiebre alta que no disminuyó durante toda la noche. Cuando despertó comenzó a enloquecer. Claramente soy tu líder. Soy la persona a cargo de la base en la provincia y... Lo soñé. Es Madeline. Debe ser Madeline quien... Me robó la vida. ¿Podría una fiebre alta hacerle soñar con sus recuerdos de la vida anterior? ¿Pero qué importaba? Ahora solo era un prisionero. Bien, retirámonos y volvamos a la base. Hemos ganado mucho con esta salida. Maldita sea, los mutantes están aquí de nuevo. ¿Qué deberíamos hacer? Madeline, ¿por qué tienes tanta prisa? Ya eres una adulta y sigues tan inquieta. ¿No tenemos todavía un cebo? Déjalo aquí y vámonos. El rostro de Eric palideció y suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. No tú, no puedes dejarme atrás. Mamá, mamá, eres la capitana. Di algo. Soy tu hijo. Tienes que salvarme. Mamá. El dolor de que los mutantes le destrozaran las extremidades era tan real. Los gritos resonaban continuamente. Se superponía perfectamente con la última escena de mi vida anterior. Pero esta vez fue abandonado por otros y cayó en el grupo de mutantes en un estado lamentable. Y yo tenía mi propia vida. Me pregunto si él sentiría tan arrepentido como lo estuve entonces. ¿Podría una fiebre alta hacerle soñar con sus recuerdos de la vida anterior? ¿Pero qué importaba? Ahora solo era un prisionero. Bien, retirámonos y volvamos a la base. Hemos ganado mucho con esta salida. Maldita sea, los mutantes están aquí de nuevo. ¿Qué deberíamos hacer? Madeline, ¿por qué tienes tanta prisa? Ya eres una adulta y sigues tan inquieta. ¿No tenemos todavía un cebo? Déjalo aquí y vámonos. El rostro de Eric palideció y suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. No tú, no puedes dejarme atrás. Mamá, mamá, eres la capitana. Di algo. Soy tu hijo. Tienes que salvarme. Mamá. El dolor de que los mutantes le destrozaran las extremidades era tan real. Los gritos resonaban continuamente. Se superponía perfectamente con la última escena de mi vida anterior. Pero esta vez fue abandonado por otros y cayó en el grupo de mutantes en un estado lamentable. Y yo tenía mi propia vida. Me pregunto si se sentiría igual. Arrepentido como lo estuve en aquel entonces, ¿podría una fiebre alta hacerle soñar con sus recuerdos de la vida anterior? ¿Pero qué importaba? Ahora solo era un prisionero. Bien, retirámonos y volvamos a la base. Hemos ganado mucho con esta salida. Maldita sea, los mutantes están aquí de nuevo. ¿Qué deberíamos hacer? Madeline, ¿por qué tienes tanta prisa? Ya eres una adulta y sigues tan inquieta. ¿No tenemos todavía un cebo? Déjalo aquí y vámonos. El rostro de Eric palideció y suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. No tú, no puedes dejarme atrás. Mamá, mamá, eres la capitana. Di algo. Soy tu hijo. Tienes que salvarme. Mamá. El dolor de que los mutantes le destrozaran las extremidades era tan real. Los gritos resonaban continuamente. Se superponía perfectamente con la última escena de mi vida anterior. Pero esta vez fue abandonado por otros y cayó en el grupo de mutantes en un estado lamentable. Y yo tenía mi propia vida. Me pregunto si se sentiría igual. Arrepentido como lo estuve en aquel entonces.